La noticia del día, de alguna forma, ya asumieron los gobernadores regionales y vamos a ver una acusación del señor gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, en contra del gobierno. Pasemos a ver el siguiente titular del Dínamo, que dice lo siguiente. Claudio Orrego acusa al gobierno de boicot contra gobernadores regionales. Todo esto en el marco de una especie de descuento que se les quería hacer en el financiamiento. De hecho, la DIPRES emanó hace algún par de días un decreto informando de una disminución presupuestaria de la actualidad hasta fin de año. Todo este dinero se trasladaba al presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, que es en el fondo la contraparte de las autoridades. Iba a llevar justamente a la figura del delegado presidencial. Esto ya cambió, ya no va a haber ese descuento, pero hay uno de inmediato dice, ¿cuál es el poder que van a tener los gobernadores reales? Y quiero leer un titular del Mostrador que decía, pocos dientes y sin plata. Así van a estar los gobernadores. ¿Coincides con ese titular? Absolutamente. Yo creo que el cargo de gobernador, que además es histórico que se haya hecho a través de una elección democrática, y me parece súper bien, a mí me cuesta entender cuál va a ser la relación que va a tener con otra figura, que es el delegado presidencial, que va a estar, antes lo estábamos conversando antes del programa, que va a tener la oficina prácticamente al lado. Entonces, y va a tener una suerte de poder muy similar al del gobernador, sobre todo en temas muy delicados, que también lo conversábamos antes del programa. Tiene que ver, por ejemplo, ¿quién solicita o quién manda a las fuerzas policiales, por ejemplo, en ciertas cosas o en ciertas, si es que van a haber protestas eventualmente? ¿Sí? ¿Es el gobernador o es el delegado presidencial? Bueno, resulta que es el delegado presidencial. Es nombrado por el presidente, o sea, y es nombrado por el presidente de la República de turno. Entonces va a ser un cargo absolutamente de confianza del poder político, de cualquier sea el color, pero del poder político que esté en ese minuto en el poder. Entonces la controversia, si es que los dos, como en el caso, por ejemplo, de Orrego, que no es de Chile Vamos, pero está ahí con el delegado presidencial nombrado por el presidente de la República, el exintendente Guevara, para que la gente sepa, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a haber esa comunicación de alguna forma? Es casi imposible. Porque pueden tener muy buena comunicación en términos más administrativos y cosas más generales, pero en este tipo de cuestiones más sensibles para la población, por ejemplo, una manifestación popular en Plaza Dignidad o Plaza Italia, como le gusta llamar, la decisión que tome Guevara va a ser compartida por el gobernador. Sí, pero además es muy conveniente, es muy la responsabilidad de los hechos ahí, ¿a quién le va a recaber? Que el poder en esa área, además, en la que tú estás destacando, la tome el delegado presidencial. En el fondo es como otra elección que uno dice ya, que realmente... Yo creo que el cargo de gobernador debió haber tenido poderes más amplios. Sí. Mucho más amplios. Y suprimir también este cargo de confianza, porque es un cargo importante. No me parece que sea un cargo que tenga que nombrarse en cuatro paredes y en base también a, digámoslo, como las cosas como son, o favores políticos, o están entregando un puesto también a lo que es tu coalición política. Ahora, es que también es complicado, pensándolo en términos, por ejemplo, de quién solicita las fuerzas que actúen, las fuerzas policiales, considerando que las fuerzas policiales o fuerzas armadas y de orden están supeditadas al poder político. Y el gobernador a lo mejor no es parte del Ejecutivo. Sí, por supuesto que no. Entonces ahí hay también una cuestión muy... Yo creo que ahí, no sé, el cargo de Guevara, que lo estamos... Mira, la verdad es que es bien extraño. Va a ser bien complicado. Porque aquí uno nos va a demorar, perdóname, un montón de años en entenderlo. Exactamente. Y aquí unos años más. Y uno al tiro se pregunta, hay como duplicación de recursos, no sé, es como que hay dos cargos, se gastan dos sueldos en una labor que perfectamente podría ser una pura persona, sí, ¿cierto? Estaba leyendo justamente a quienes fueron nombrados delegados presidenciales en todas las regiones y
lo que más llama la atención es que se mantuvo casi la totalidad de quienes se desempeñaban hasta ahora como intendentes, salvo en Calama. Por lo tanto, acá nuevamente vemos que son cargos que son designados a dedo, como ya lo hemos conocido acá en nuestro país, y que al final se cuestiona nuevamente qué sentido tenía hacer una elección popular, ¿cierto? Donde hay recursos implicados detrás de eso, donde también se le pide a la gente que asista a una instancia sabiendo que estamos en un contexto de pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que va a hacer finalmente el gobernador? Bueno, esas son preguntas que, como decía Lama, vamos a tener que ir viéndolas con el transcurso del tiempo, porque de verdad es una incógnita a propósito también de los recursos con los cuales ellos cuentan para desempeñar sus labores, hasta dónde es el alcance de su mandato también, a quienes toca, a quienes no. Entonces, esta duplicidad de cargos que la monte es también que me parece un derroche de plata, porque es verdad. O sea, están ganando prácticamente lo mismo, Monte. ¿Sabes cuánto es eso? El delegado, no tengo la cifra exacta, pero sí me fijé que no eran tan disímiles los sueldos entre delegado presidencial y gobernador electo. En este caso, hoy día asumido, o hace unos días asumido. Entonces, esta duplicidad me parece que hay que ver también que estamos en un país que lo que más se pide también es austeridad a la hora de hacer política. Entonces este derroche de recursos a mí me parece que es innecesario. Pero esto habla en el fondo de parte del gobierno de no querer perder el control en lo que lo tenían antiguamente y dibujar una elección como para dejar a la gente, entre comillas, tranquila, decir, les estamos dando poder de elección, de escoger a sus autoridades, pero en el fondo el control lo siguen teniendo. Sí, es que claro, pero yo no voy a culpar al gobierno porque esto es una cuestión que viene hace tiempo ya. Claro. El tema de gobernadores y delegados presidenciales están establecidos en la ley hace muchos años. Entonces, de hecho, pero sí, pero claro, va a haber una controversia y yo creo que van a haber controversias más rápido de lo que creemos, fíjate, en poco tiempo más. Justamente Orrego decía, mira, tuvieron más de 3 años y medio para preparar esta transición y aún tenemos colegas que ni siquiera tienen oficina, y lo comparó un poco con lo que pasó con la primera semana de convención constitucional, de esta improvisación y de todas estas cosas que no resultaron teniendo mucho tiempo. Y dice otra cosa que es lo que aplicabas tú recién, May, claramente al gobierno no le gusta la descentralización y eso lo demuestra todos los días, o sea, este miedo de que efectivamente en cada región exista un representante que gobierne, elegido popularmente, independiente de la idea política que sea y que no muchas veces esté afín al gobierno. El gobierno de turno. ¿Tú sabías lo que esperaba que dijera Orrego? ¿Qué decía? Cuando le dijeran, oye, ¿sabes que tenemos que quitar 1.400 millones? ¿Sabes lo que esperaban que dijera? ¿Qué? ¡No hay problema, Willy! Y no pasó. No ocurrió, increíblemente. ¿Dónde está el gato? Preguntó, ¿dónde está el gato? Oye, estamos... ¡Suertudo!